Antropología de la Universidad de Granada, presidente de la Sociedad Española de Antropología Física. Tiene unos 10 libros publicados, 81 tesis doctorales dirigidas, cerca de 200 trabajos de investigación publicados. Es especialista en restos esqueléticos y momificados, traumatismos, de esto estamos hablando estos días, marcas de corte, patologías previas para la identificación, evolución y variabilidad humana. Esto ya es entre los humanos. Ha trabajado en 23 países diferentes como antropólogo forense. Nos contó que en algunos iba armado, con pistola, claro. Sí, iba armado para hacer su trabajo de identificación. Creo recordar que era México, ¿o no? Sí. Sí, claro, vale. Es doctor en medicina también, director del Laboratorio de Antropología de la Universidad de Granada, que es un laboratorio... Pero si no lo tiene puesto... Ah, si lo tiene puesto... Pues me callo. Esto es... Eso es rapidez, sí. Bueno, pues... Profesor Botella, tienes la palabra. Bueno, mis disculpas por haber llegado tarde, pero el ave que de ave no tiene nada, que vamos, que está cojo el ave, pero en fin. Bueno, siento haberte fastidiado el rato, Miguel, pero bueno, sí, yo trabajo en esos países, bueno, quiero decir que hasta me lo paso bien, pero entonces hoy... Y le voy pasando yo a las diapositivas. No, espérate, es que tengo yo otra cosa de esa. Es que tengo otro pasador de diapositivas. Que si no voy tocando yo aquí el ordenador. Aquí tiene otro. No, bueno. Porque hay que conectarle el este. Bueno, ponlo en grande, por favor. Se habla de los inicios de la criminalística en España. La criminalística en España, en realidad surge en un momento del siglo XIX, que es cuando estalla el positivismo en el mundo. Es decir, la criminología es una materia no positivista por definición, y sin embargo, la criminalística es positivista por definición. Lo que hay, hay, y lo que no hay, no hay. Por lo tanto, surge en ese momento convulso del siglo XIX. Pero claro, si queremos buscar algún antecedente del tema, tendremos que decir que, para honra nuestra, pues Huarte de San Juan, el gran anatomista y médico del siglo XVI, decía que la cara humana tiene muy pocas cosas, tiene una nariz, tiene una boca, tiene 2 ojos y tiene los carrillos, pero si se junta a 10.000 personas, ninguna es igual. Podíamos distinguir a todas, y esa es una de las bases de la identificación que hay. Pero comenzaremos con ese momento final del siglo XVIII, que es Alemania, con el primer auge que tuvo, después tendría el segundo, con el primer auge en el que investigadores como Gall descubren un tema que es la frenología. La frenología hoy podemos considerar que es algo insensato, bueno, sí, pero hay que considerar también que tiene un extraordinario valor, porque fue por primera vez trataron de unir las funciones cerebrales y la morfología cerebral. De manera que por primera vez también dijeron aquellas personas que el cerebro es el asiento del alma y el asiento de todo el psiquismo humano. Antes, como recordarán, el corazón, el útero, etcétera, etcétera. No, a partir de ese momento se desarrolla una hipótesis, si quieren, o un cuerpo de conocimientos que es la frenología. Hoy nos resulta curiosísima y graciosa, como digo, pero rápidamente se puso de moda aquello porque el poder conocerlo como son los otros siempre le llama la atención a la gente. Bueno, y entonces empezaron a estudiar los cráneos
porque decían que la cabeza reflejaba el desarrollo de las áreas cerebrales, de determinadas áreas cerebrales. Bueno, y así pues fueron a muchos sitios, y entre otros a las prisiones, donde investigaban a los presos y entonces deducían si eran o no eran culpables por la morfología de la cabeza. El área, para que vean, el área de la violencia la situaban encima del conducto auditivo externo, en esta zona, y ellos elaboraron 32 espacios, 32 huecos, donde se podía demostrar desde las tendencias del sujeto hasta el psiquismo, incluso hasta el comportamiento. Aquello fue delirante, como pueden ver, pero bueno, aquí en España tuvimos, en 1802, se publica el primer libro anónimo aquí en España porque nadie le hacía caso, pero después, posteriormente, este personaje que ven aquí, que es Mariano Cubí, fue el introductor de la frenología en España. Mariano Cubí, catalán, era profesor de español y de inglés en Estados Unidos, y entonces este hombre rápidamente se convirtió a la frenología y se hizo frenólogo. Contó con el desacuerdo de gran mayoría de los sabios de ese momento españoles, que lo consideraban por lo que era, un charlatán, claro. Pero tuvo un gran predicamento entre la gente, ponía su consulta, daba clases de aquello, vendía unas cabezas que ahora veremos, unas cabezas preciosas de porcelana, con las áreas que él consideraba que eran importantes, que eran las áreas, eran 43 áreas en aquel momento. A ver, sí funciona, ¿no? Sí. Ahora sí funciona. Bueno, entonces, aparte de eso, era filólogo y escribía de una manera rarísima, porque él decía que había que escribir como se pronunciaba, exactamente igual. Y hace ahí un galimatías lingüístico terrible. Bueno, pero y encargó a la fábrica esa que conocemos todos de la Cartuja de Sevilla, encargó unas cabezas de loza que el tipo vendía, al mismo tiempo de sus libros, los vendía para que tuvieran modelos y los pudieran ver. Y hay una anécdota interesante, es que el señor Pickman, que era un inglés, el dueño de esa fábrica de la Cartuja de Sevilla, pues lo recibió para recibir el encargo de esas cabezas, ¿no? De esos modelos, si quieren. Y Cubí llegó a la fábrica, entró y le dijo: el portero es un asesino. Caramba, el otro se quedó, lleva 15 años trabajando con nosotros, ¿cómo es posible? Pues es un asesino, de verdad. Este tipo, y a la semana siguiente mató a un tipo. O sea que, bueno, a lo mejor se le ocurrió, quería matar a alguien y por eso después le dio la cosa. Bueno, pero esas áreas son pintorescas. Aquí tienen, él bautizó con nombres muy curiosos, la amatividad, bueno, realmente la agresividad la pone detrás de la oreja, la introspección, etcétera, etcétera. Bueno, hoy nos parece esto una tontería, y realmente lo es, claro, pero no olvidemos que esta era la época del magnetismo animal, donde Mesmer, como recordarán, Mesmer se inventó un sistema que decía que la energía en el cuerpo con imanes la podía llevar a un sitio o a otro y podía curar las enfermedades. Después la cosa progresó, él era 3 veces doctor, y Mesmer ya se inventó que con las manos podía llevar la energía de un sitio a otro. Absolutamente absurdo, pero ¿no nos recuerda a lo del Reiki hoy? El Reiki es exactamente lo mismo. El Reiki es los chakras que están ahí y que la energía va de un sitio para otro, etcétera, etcétera. Bueno, era la época de la hipnosis. Bueno, y tan importante fue que el propio Cubí pues fue invitado por Napoleón III para que estudiara su cabeza y la de Eugenia de Montijo. Realmente aquello le dio pues un gran predicamento a este hombre. Pero bueno, siguiendo con el tema, pues resulta que todavía hoy se nos vende ese asunto del agua imantada,
que podemos imantar el agua. Se nos venden pulseras que derivan la energía de un sitio a otro. Se nos vende incluso, me atrevo a decirlo, la aleta de tiburón y el conductinsulfato para curar las articulaciones, que la gente está padeciendo de eso, cuando todo eso se sabe que es un placebo y que es mentira. Es decir, que estamos en la misma época, que nos podemos reír de esto, nos podemos reír de esos intentos, que fueron intentos interesantes, de poder mostrar cómo éramos los humanos, pero todavía hoy seguimos exactamente igual. Así que, bueno, acuérdense, quiero decir, la melatonina, por ejemplo. La melatonina, que en principio no la venden porque servía para el sueño, para modular el sueño. Después nos la venden ahora para curar el cáncer de mama, para la COVID, para la endometriosis, en fin, el bálsamo de fiera habrá otra vez más esas promesas que nunca llegan, ¿no? Pero bueno, como digo, este fue el intento primero de demostrar esto. Y ahora, quien comienza los estudios que van a dar lugar a la criminalística son, indudablemente, los médicos positivistas del siglo XIX, comenzando con el doctor Pedro González de Velasco. Pedro González de Velasco fue un hombre realmente singular, realmente increíble. Era porquero, después quiso ser cura. Vino la desamortización y no pudo serlo, se metió de criado en una casa, estudió medicina y llegó a ser el médico más importante de España en su momento. Así que una carrera extraordinaria, un hombre. Obviamente habrá que decir también otra cosa, que era la época, toda esta que estamos hablando, y un poco posterior, era la época del conflicto entre liberales y conservadores, entre masones y católicos. En ese momento este hombre tenía las dos cosas, era católico y era masón. Así que reunían las dos cosas y por eso tenía el apoyo de las dos partes, que lo cual era apuesto sobre seguro el hombre. Bueno, pero Pedro González Velasco se hizo inmensamente rico, se hizo muy rico y entonces pues comenzó a coleccionar cráneos, comenzó a estudiar la antropología. Bueno, reunió varios miles de cráneos humanos, y hizo un museo que todavía hoy existe, me atrevo a decir que totalmente devaluado y, bueno, de una manera triste, que es el Museo Nacional de Antropología, que está en Atocha, en Madrid. Bueno, entonces, este hombre daba clases de antropología, daba cursos de anatomía, disecó, dice él, más de 3.000 cadáveres. Bueno, entonces, este hombre fue el creador de un grupo de personas inquietas que fueron las que realmente fundaron el tema. Uno de ellos, Manuel Antoni Ferrandis. Manuel Antoni Ferrandis comenzó a estudiar la variabilidad humana. Manuel Antoni Ferrandis era naturalista, no era médico, era naturalista, había estudiado 6 meses en Francia con Pitard y con los franceses del momento, y entonces cuando llegó a España llegó como si fuera la panacea universal, el sabio de los más sabios del mundo mundial. Pero claro, tenía otra ventaja, y es que este hombre era conservador y era diputado en Cortes. Y al ser diputado en Cortes, 2 días antes de cesar en su cargo de diputado en Cortes, se autocreó una cátedra de antropología en España, la primera, a la cual se iba a presentar, bueno, suena ahora también, pero vamos, que tampoco. Eso digo, pues ya sé que... Bueno, es que estamos en lo mismo, estamos en la misma época. Y bueno, se creó la cátedra, y entonces incluso, lo explicará el profesor Guirao, hizo una artimaña, que también se hace ahora, que fue la de nombrar miembro del tribunal a su oponente, que era Federico Loris. De esa manera no se pudo presentar a Loris, claro, y él fue catedrático. Acto seguido lo fulminó a todos, evidentemente, ¿no? Lo fulminó y de ahí se acabó la escuela antropológica de los médicos en España. ¿Hasta qué? ¿Hasta cuándo? Pues, ¿qué digo yo? Hasta 2010, que el primer catedrático médico antropólogo fui yo. O sea, un siglo y pico después. Bueno, publica esta historia natural del hombre. Era un hombre confuso, era un hombre en el que él habla de las diferencias físicas. Incluso este hombre estuvo de profesor en la escuela de criminología,
quizá el embrión de todo lo que después ha sido la criminalística en España. Fue profesor, junto con otros muchos, junto con Salillas, que fue discípulo suyo, junto con Oloris, etcétera, etcétera. Bien, en ese momento existen figuras como la de Lombroso. A mí me interesa, parece que no tienen interés las fechas, pero sí la tienen. Fíjese, el momento que nace, el momento en que se muere, que hay un momento de paso en toda Europa a una cosa interesantísima, que es el cambio de paradigma de la influencia francesa a ultranza con la influencia alemana que surge después, con el primer Reich, después de la batalla de Sedan y la derrota de Napoleón III. Bueno, pues este hombre, Lombroso, famosísimo, todos lo conocerán, la historia del delincuente nato, él defiende a ultranza que el delincuente nace, que no se hace, que hay rasgos físicos que se pueden demostrar en los individuos, y otra cosa que tiene, que era furibundamente antifeminista. Como ven, publica un libro en que divide a las mujeres en 3 tipos. Solo hay 3 tipos para él, que es la mujer delincuente, la prostituta y la normal. No hay otra. Así que... Bueno, el hombre tendría algún resquemor de algo, pero en fin. Bueno, entonces este hombre pues hace, por ejemplo, en el libro suyo El hombre criminal, pues trata de demostrar esos caracteres físicos, esos caracteres que para él son evidentes en cuanto a la delincuencia, ¿no? Hace fotografías y dibujos de los delincuentes que él ha conocido más famosos, publica de 140 casos de delincuentes, y él trata de encontrar similitudes. Ciertamente nos parece una cosa absurda, ¿verdad? Nos parece ahora una cosa absurda, pero veremos, a ver, todavía hoy hablamos de cara agitanada, todavía hablamos de labios, ¿cómo se dice?, de labios crueles, o todavía hablamos de nariz de avaro, por ejemplo, ¿no? O sea que todavía tenemos eso muy metido dentro, no se ha ido del todo. Pero bueno, este hombre defiende eso, defiende a los delincuentes, estudiando los delincuentes, define unos tipos, y desde luego esa idea permea profundamente en la sociedad. Hasta el punto de que en las prisiones españolas se utiliza ese sistema, o por lo menos ese concepto lombrosiano de la delincuencia, hasta que llega una persona que se opone total y absolutamente a ese tema, que es Concepción Arenal. Concepción Arenal, feminista, como saben, una de las primeras feministas españolas, de las que dice que no, que de ninguna manera, que lo que hace al delincuente es la sociedad. El delincuente no nace, sino que la sociedad lo hace. No descarta que pueda haber algunos rasgos, algunas tendencias nativas o genéticas, como diríamos ahora, pero el todo del delincuente está en el ambiente donde se mueva y del medio en que se haya desenvuelto. Bueno, la idea de Concepción Arenal como saben, fue directora de prisiones y tuvieron importancia. De todas maneras, en el 90% de la población de las cárceles, de los que mandaban en las cárceles, se mantenía el tema del Lombroso, el tema de la inmutabilidad de los rasgos y del no cambio respecto a lo que había nacido. Como saben, el fundador de la criminología, la antropología criminal, el fundador es Rafael Salillas. Rafael Salillas, médico también, era polímata porque era escritor, era médico, era filósofo, era biólogo, era muchas cosas. Y era un hombre con una personalidad arrolladora. Salillas había estado en los cursos que había dado Manuel Antón, junto con Oloris, y se hizo amigo personal de Federico Oloris, de manera que cuando este hombre sube en el escalafón de las prisiones, recoge a Oloris y hace posible, este fue el que hizo posible, pues el que Oloris tuviese ese desarrollo posterior. Apoyó sus estudios sobre las huellas dactilares y apoyó toda la trayectoria de Oloris. Fue, digamos, su personaje favorecedor de Oloris.
amigo, como digo, de él. Y bueno, Rafael Salilla era profundamente lombrosiano. Él creía en el delincuente nato y tenía esa teoría. Oloris, por el contrario, no. Oloris, por el contrario, dice que no. Finalmente se impuso, como saben, se impuso la teoría, esta teoría que decía que no, que se trata del medio el que hace los delincuentes, pero Rafael Salilla lo mantuvo hasta el final de su vida. Y aquí entramos en que de la mano de Salilla entra Oloris, ya lo dirán ahora mejor, mucho mejor que yo, entra Oloris en la criminología y la criminalística. Oloris se introduce ahí, entra en las prisiones, después entra en el gabinete de identificación de las prisiones, después sigue siendo profesor en la escuela de criminología, primero empieza siendo profesor de fotografía, cosa rara, después, quizá por influencia de Antón, después es profesor de antropología en la Escuela de Criminología y finalmente en 1907 él comienza a ver algo sobre las huellas dactilares. ¿Por qué? Pues porque él no sabía inglés ni sabía alemán ni francés, no sabía nada, él era granadino nada más, ¿no? Y entonces, como no sabía de aquello, pues su espectro de bibliografía era escaso. Ciertamente hay que reconocerlo. Entonces, él conoce un trabajo, no se ve, ¿no? No, ya, pero es que... Que también se pone a dormir. Bueno, pues, si se pone a dormir, yo corto porque así veo que se están durmiendo ustedes. Pero, bueno, vamos a ver. Entonces, él solo conoce un trabajo, que es el trabajo de Francis Galton. Galton, conocido por todos, precursor del estudio de las huellas dactilares, publica un libro que se llama Fingerprint en el 1882, la fecha precisamente en la que con 28 años Oloris entra de catedrático de anatomía en Madrid. En 1800 publica esto. Galton era primo hermano de Darwin y era, como Darwin, racista. Y él se inventa un tema que era el de la eugenesia, el que inaugura los temas de la eugenesia. ¿Por qué inaugura Francis Galton el tema de la eugenesia? ¿Por qué tiene ese racismo tan absoluto, etcétera? Pues porque estoy hablando de 1882, y porque es el momento de apogeo de la era victoriana, porque es cuando el Imperio Británico se expande y desde luego hay que encontrar una justificación a esa manera de entender la vida, como es la de que el sojuzgado, como es inferior, pues ya está. Eso también lo pensaba Darwin, cuidado, que hay que considerarlo así. Bueno, entonces publica ese artículo y después Henry en 1897 se lo lleva, lo extrapola a la India y entonces comienza a estudiar huellas dactilares en la India. Eso despierta en Oloris una necesidad de conocer más y comienza a estudiar las huellas dactilares porque él ve las diferencias, ya Malpigio lo había hecho, pero empieza a encontrar diferencias entre uno y otro, empieza a intentar clasificarlo y él se fabrica un sistema. Se fabrica un sistema de análisis de las huellas dactilares que resulta que, bueno, tiene bastante tiempo, ahora lo veremos, y hasta que descubre que hay otra persona que ha trabajado lo que él y que lo ha hecho mejor que él, así que lo adopta. Pero bueno, hagamos un inciso y entremos en Bertillon. Bertillon ya creo que todo el Cuerpo Nacional de Policía lo conoce, porque Bertillon, vamos, no sé aquí, pero yo he visto la silla esa de Bertillon para hacer la foto que todavía está en algunas comisarías, vamos, que eso era, lo recordarán con la palanquilla famosa que se daba vuelta el tipo, ¿no? Bueno, Bertillon fue un hombre, igual que Galton era distante, igual que el Lombroso era muy cercano, pues Bertillon era muy francés, es decir, muy engreído. Sí, es decir, era un hombre que tenía un concepto de la superioridad extraordinario. Y entonces él consigue imponer su criterio, y consigue imponer los criterios que él
la criminalística aquí está clara, él trata de definir al humano, no solo a los delincuentes, al humano por las medidas. Trata de ser muy positivista y entonces trata de analizarlo y hacer unas medidas, cuantas más mejor, para poder establecer las características físicas de esa persona. Eran los momentos de la raza, del estudio de la raza humana, etcétera, etcétera. Bueno, Bertillon consigue, como digo, imponer sus criterios en el mundo occidental, sin la menor duda. En principio, establece más de 150 medidas en un individuo. Después va bajando la cosa porque ve que eso es imposible. Y además, el método de Bertillon exigía un conocimiento de la técnica muy grande y quizá una experiencia importante. Por lo tanto, era complicado de hacer, ¿no? Complicado de establecer. Por ejemplo, para que vean ustedes, esa es la tabla que establece para el color de los ojos. Un poco complicadilla, vamos, pero en fin. Eso se adopta, como digo, porque como es el método más completo, el más positivista, el que si está, está, y si no está, no está, bueno, pues la gente lo toma como una verdad absoluta. Y entonces por eso es por lo que se adopta. Y la policía española, cuando comienza su andadura en cuanto a la investigación, no tiene otro método que utilizar. No puede utilizar nada más que el método de Bertillon. Y es el método que, como digo, se utiliza y hasta ahora se utiliza en determinados sitios. Bueno, entonces la figura de Oloris, que voy a pasar porque está quien sabe mucho más que yo de este tema. La figura de Oloris es interesante. Un hombre, no sé si me corregirá, eminentemente neurótico, porque era obsesivo, tenía yo creo que tenía un síndrome de eso, un trastorno obsesivo-compulsivo. Era un hombre que podía medir veces y veces y veces un cráneo para estar y hacia la media para ver que era verdad lo que estaba haciendo, que se medía la orina todos los días, que medía a sus hijos todos los días, que se autodefinió, se autodiagnosticó a él el cáncer que se lo lleva a la muerte. En fin, un hombre especialmente peculiar, pero valiosísimo por la capacidad de síntesis y por la capacidad analítica que tenía. Pues era un hombre con una idea tremendamente clara, aparte de un gran profesor, ¿no?, de anatomía. Hizo un viaje a semejanza de lo que hizo Pedro Antonio Alarcón antes, un viaje a la Alpujarra granadina, era por algo así como las Lourdes, ¿no?, algo muy, muy lejano, aunque estaba cerca de la ciudad. Y entonces Pedro Antonio Alarcón hizo un viaje a la Alpujarra y trató de hacer un viaje antropológico, y lo hizo a la Alpujarra, en el cual pues fue midiendo gente de los distintos pueblos, estableciendo los distintos grupos que había, y llegó a una conclusión. Llegó a una conclusión con esto y con ese libro famoso que lo hizo, le dieron el premio Godard en Francia a la investigación. Con ese libro, nada más que estudió 8.000 y pico cráneos, midió 8.000 y pico cráneos y pudo definir una cosa que hoy también nos puede sonar un poco rara. Definió que no existe una raza española. Definió que no existe diferencias raciales entre el norte, el sur, el este y el oeste de España. Él dice que el pueblo español, dice él, el más puro es el más puro porque tiene mezclas, tantas mezclas y tan asumidas que al fin y al cabo no hay manera de distinguir unos de otros. Eso llama la atención, porque es la época en la que surge un personaje como Aranzadi. Ya saben, Aranzadi era todo lo contrario, era, bueno, vasquista, nacionalista a ultranza, y definió la raza vasca inventándose incluso un cráneo de época madaleniense, es decir, de 18.000 años, como origen de los vascos, ¿no? Realmente fue el yin y el yang, Oloris y este. Pero al final Aranzadi respetó mucho a Oloris porque era un hombre, como digo, de una gran categoría, pero estuvieron en contra. De todas maneras, este Oloris era totalmente enemigo de la idea del hombroso. Él decía que era
que no había encontrado ni rasgos geográficos que se unieran a lo humano, ni una diferencia en cuanto a la morfología del cráneo, dependiente del medio en el que estuviera. No, que el tema de la delincuencia era un tema absolutamente separado del tema, que era solamente cultural, social, era el medio en que se desenvolviera. Bueno, bien, esta idea, como digo, al final llegó. Pero fíjense, él incluso hace esto, escribe una conferencia, esto está de puño y letra de él, sobre la fisonomía humana, estudia el fisonómico, lo hace ya, trata de establecer los determinados caracteres que hacen al humano único. Él tiene una cosa muy curiosa, porque él no dice, yo no trato de decir cómo es la gente. Yo lo que trato de aportar, que es lo que realmente se debe aportar, lo que debo aportar cuando haya una investigación, trato de decir si el individuo tenía la cara larga y estrecha o ancha y corta. De verdad, no le voy a dar los rasgos generales, pero sí voy a dar rasgos posibles para la identificación. Con lo cual, pues, entra dentro de este aspecto de la criminalística. Pero fíjense que está fechado en el 85, 3 años después de haber llegado a Madrid. Tenía 31 años Olori. Bueno, como digo, era bastante puntilloso y fíjense, él examinaba en las cárceles, examinaba a la gente y hubo una oposición, hacía oposiciones para todo. Yo recuerdo un profesor de nuestra universidad, que bueno, lo voy a decir, era el padre de este hombre, que cuando fue presidente de la Diputación hizo lo mismo. Y había una plaza de peluquero en el Hospital de San Juan de Dios y él se puso para que lo pelaran los distintos aspirantes y así pues salió, ¿no? Bueno, pues eso Olori lo había hecho antes y vean ustedes que era un poco quisquilloso, ¿no? Vaya un aspirante a escribiente. Bueno, ya está. Bien, ya comienza, estamos hablando entre 1897 y 1906. No sabemos exactamente la fecha. Él ya comienza a firmar con su huella, porque dice, la huella es algo único, mi huella es la única que hay y no sirve la firma para nada. Eso lo pueden imitar, la huella no. Bueno, pues empieza haciendo eso y entonces se encuentra con que le dicen que un hombre, que es Vucetich, él era Iván Vucetich, era croata, pero se nacionalizó argentino, ¿no? Y entonces publicó en español, claro. Y entonces llegó a él esta historia, llegó a el trabajo de Vucetich, que había hecho un estudio y una clasificación de las huellas dactilares. Y entonces él reconoció paladinamente que su sistema, que él llevaba años pensándolo, era peor que el de Vucetich. Y entonces lo que hizo fue aplicarse a estudiar lo de Vucetich y mejorarlo. De manera que lo mejoró hasta el punto de que todavía hoy los puntos de Olori son los que se emplean para la clasificación de las huellas. Todavía son hoy. Ya saben que el sistema Olori funcionó hasta creo que 1985. A partir de ese momento vino el SAID, el sistema automático, pero el sistema para clasificar y para organizar sigue siendo el de Olori, pero prácticamente en todo el mundo. Así que el gran valor de eso fue, y como digo, la idea de poder aplicar el método Vucetich. Es más, de Barcelona fueron unos investigadores a estudiar los sistemas y para compararlos. Y entonces acordaron que el sistema Olori era mejor, de manera que ya desde ese momento se adoptó el sistema Olori en toda España, pero con reticencias. Ya verán. Estas son las primeras fichas, las reseñas policiales. Esta es francesa, tomada por Olori para copiarla, ¿no? Esta es la propuesta que él hace. Él hizo 8 o 10 propuestas. La verdad es que era un hombre muy prolífico, hizo muchas propuestas acerca de cómo se hacía esto, pero realmente él eliminaba las posibilidades de que se pudieran duplicar. Él dijo que, no sé, dijo algo así como que se podían dar 40.000 o 50.000 casos hasta que coincidieran 2 huellas, ¿no? Cosa que no es verdad, que son millones y millones y millones de posibilidades. Pero bueno, y aquí tenemos, vean, él encargó, era un hombre
preeminente porque estaba en las prisiones, y entonces él mandaba que le tomaran las huellas dactilares y se las enviasen a él personalmente. Recibió varios miles y miles de fichas de huellas con huellas dactilares, y él personalmente, como se puede ver aquí, miren, aquí está ahí está la fórmula que él personalmente hacía. Él hacía las huellas, estas para todo. Después, después lo hizo tampones y lo hacía con tampones, pero al principio lo hacía con tinta, y esas son sus descripciones. Vean, el sistema evoluciona, el sistema va mejorando, y vean cómo de esa pasa a esta. Esa es de 1906, esta creo que es de 1908 o 9, pero fíjense, tiene las huellas dactilares y tiene al mismo tiempo el sistema de Lombroso, de Bertillon, el sistema de Bertillon, sigue teniendo lo mismo. ¿Por qué? No es porque él dudase de la capacidad de su método, que no dudaba en absoluto, era que las autoridades sí dudaban. Las autoridades decían que eso tan sencillo no podía ser tan discriminativo, por lo cual dijeron, bueno, vamos a mantener las dos cosas porque si no tendremos un problema, ¿no? Y en fin, es muy minucioso, se necesitaba un antropómetra dedicado a eso. Después cambia y se va haciendo solamente la huella, ¿ven? Sigue teniendo, el recuento lo hace, la reseña la hace Oloris personalmente. Y aquí tenemos un ejemplo interesante. Mire, esto es una suerte que yo tuve en mi vida, y es que como yo busco libros viejos por ahí, pues en una librería de Madrid encontré un artículo de una publicación, una separata de Ramón y Cajal dedicada a Oloris. Eran muy amigos los dos. Y entonces, dentro de esa cosita, de ese articulillo, pues había dos fichas policiales espectaculares. Las fichas policiales corresponden al personaje más famoso, al delincuente más famoso de aquella época, que fue 1906 hasta 1909, fue Francisco Ferrer Guardia. No sé si le suena. Francisco Ferrer Guardia era un anarquista muy famoso, un hombre que en Francia se casó con una viuda rica, y entonces ya pudo hacer lo que quiso, y él lo que quiso fue pues organizar revoluciones donde podía. Estuvo detrás de un atentado a Alfonso XIII en París. Después parece que estuvo detrás del atentado en la boda de Alfonso XIII, en la que, como saben, Mateo Morral lanzó, cuando pasaba la carroza, lanzó un ramo de flores y con una bomba. Y entonces pues chocó con los cables del tranvía, afortunadamente, bueno, pues, y mató a no sé cuántas personas, pero al rey no. Bueno, Mateo Morral tenía era el secretario y el bibliotecario de Ferrer Guardia, y aparte parece que mantenían un amante común, o sea, estaban los dos así. Y bueno, que lo inculparon. Y como era tan fastidioso el hombre, pues lo inculparon. Y aquí lo quiero enseñar, esta es la ficha de 1906, cuando detienen a Ferrer Guardia. Fíjense que está la foto de Ferrer Guardia y están las huellas dactilares. No hay descripción de Bertillon ninguna. Y esto se hizo en Madrid. Esta ficha se le tomó en Madrid, esta reseña. Bueno, eso indica que ya la influencia de Oloris en 1906 había sido importante y habían eliminado todos esos rasgos tan relativos pues, del bertillonaje. Pero en 1909 vuelven a detener a este hombre con la Semana Trágica y ya lo fusilaron. Ya en ese momento, esta es la última ficha en vida de él. Como fue en Barcelona, vean cómo sí existe el bertillonaje. Sí. Existe bertillonaje más las huellas dactilares de él. Bueno, estoy hablando 1906, 1909, tenemos esas dos
esas dos fechas que nos marcan el inicio y el final en el que se adopta el sistema ya por una vez. Y ya a partir de 1915 ya las huellas ya es algo tan corriente, que en criminalística son algo realmente imprescindible. Y ahora, para terminar, les quiero decir que muy parecido al tema de lo que ha pasado o de lo que pasó con el vertillonaje, con las huellas dactilares, está está la solución a los problemas que es el ADN. Hoy el ADN se nos vende como la panacea universal. El ADN es maravilloso, sí, es que lo es que es maravilloso. El ADN sirve para todo, es como otra vez, pero el ADN no sirve si no es con una presunción de identificación previa. Es decir, el ADN no sabe quién es una persona, por supuesto que no, igual que una huella dactilar tampoco sabe quién es la persona, hay que compararlo. Y esa comparación es lo que hacemos los antropólogos, ¿no? Verificamos eso. Pero lo que les voy a decir es que mucho cuidado con este tema. La dactiloscopia es más rápida de resultados, ya lo saben, más económica, más facilidad de implementación y la capacidad de discriminación es menor que el ADN. Pero claro, uno tiene el 99,99,99 y no sé cuántos 9 y el otro tiene solamente el 99,99. Bueno, en fin, que un poco... Pero como saben, el ADN se ha impuesto y se va a imponer mucho más porque cada vez las técnicas van siendo más importantes. Pero fíjense esto. Vayamos al atentado de Madrid, el atentado del 11M de Madrid, donde hubo 190 muertos y donde en prácticamente 72 horas se identificó a todas las personas. ¿Por qué? Esto fue algo que hizo el Cuerpo Nacional de Policía y que hizo el Instituto de Toxicología, ¿no? Bueno, ¿por qué? Pues porque se usaron todos los métodos posibles. Se usó todos los sistemas... antropología, huellas dactilares, fisonómicos, etcétera, etcétera. Y entonces dio ese resultado. Ahora bien, veamos el mega atentado mundial del mundo mundial, el 11S, donde hubo 2.700, se han reconocido 2.795 víctimas y como estaban chocados, la población, los americanos se chocaron, el primer atentado que hubo en su país, etcétera, pues entonces decidieron utilizar los métodos, no importaba el dinero, el que fuese mejor, el mejor de todos. Y entonces decidieron emplear casi exclusivamente ADN. Y entonces vean lo que ha pasado. A día de hoy se han podido identificar en torno a 1.800 muertos. Y a día de hoy quedan por identificar prácticamente 1.000 muertos más. Y ya no se van a identificar, fíjense la curva cómo está. Entonces ha sido un gran fracaso emplear solamente un método para la identificación humana en términos de criminalística. Eso es lo que yo quiero decirles. Hay que tener mucho cuidado y hay que emplear todo lo que podamos. Así que, bueno, yo creo que nada más. Muchas gracias.